Aquí me faltó igual con 0. ¿Sí? Bien, entonces para este ejercicio, ¿quién sería la función m? X cuadrada más Y cuadrada. Más y cuadrada, ¿no? Y bueno, n sería entonces 2xy menos y cúbica más 4. ¿Sí? Si yo derivo m con respecto a y, obtengo 2y. Y al derivar n con respecto a x, me queda 2y. Por lo tanto, la ecuación decimos que es exacta, es el inciso A. ¿Sí? Entonces se comprueba cuando la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Y para resolverla, bueno, comentamos que hay dos funciones. Bueno, más bien hay una función que cumple dos condiciones. Que si yo derivo esa función con respecto a x, me va a dar m. Y esa misma función, si la derivo con respecto a y, me va a dar la función n. ¿Sí? Entonces, la solución es despejar la función f e igualarla a una constante. Entonces, lo que puedo hacer de entrada, pues sería sustituir lo que es m, que es x cuadrada, más y cuadrada, y también sustituir lo que viene siendo n, ¿sí? Que es 2xy menos y cúbica más 4, ¿sí? Y a continuación, despejamos f, ya sea de la primera ecuación o de la segunda, no importa cuál tome en cuenta o de cuál inicie. Si decido despejar f de la primera ecuación,
Entonces f va a ser igual a la integral de esta suma con respecto a x, claro, porque hay que integrar con respecto a x para quitar la derivada con respecto a x. Entonces, la derivada con respecto a x me queda un tercio de x cúbica. Como esto es una suma, bueno, pues agrego el más. Y como este término no contiene x, es una constante. Si integramos una constante con respecto a x, me queda la constante por x. Y ordenando de acuerdo al abecedario, me queda xy cuadrada. Y sumamos una función que va a depender de la otra variable, es decir, de y. Y ya finalmente esto lo igualamos con k. ¿Sí? Esta es mi solución. ¿Sí? Claro. Entonces no sabemos qué términos definen a g de y. ¿Sí? Y para ello usamos la segunda ecuación. Entonces nos dice que derivada de f con respecto a y es igual a 2xy menos y cúbica más 4. ¿Sí? Y entonces, ¿quién es f? Bueno, pues f es un tercio de x cúbica más xy cuadrada más una función que no conozco, pero sé que depende de la variable y. Entonces, al derivar con respecto a y, este primer término se hace 0. Derivando con respecto a y me queda 2xy y más la derivada de g de y con respecto a y. Esto igual a lo que ya teníamos del lado contrario. ¿Sí? Entonces el 2x se va a eliminar, porque cuando lo pasemos al lado derecho va a quedar negativo. Bueno, más bien cuando despejemos, ¿no? No es que pase, sino que despejemos queda negativo. Y ya con eso la derivada de la función que estoy buscando es igual a menos y cúbica más 4. Si yo derivo g, me va a dar esto. Si yo quiero conocer g, tengo que integrar. Entonces al integrar, elimino la derivada. Integrar obviamente con respecto a y. Y esto queda como menos un cuarto de y cuarta más 4y. Eso es g de y. Por lo tanto, la solución será un tercio de x al cubo más xy cuadrada más g de y. G de y es menos un cuarto y cuarta más 4y igual con k. Esa es mi solución. ¿Sí? Entonces, no sé si le quieren revisar. Lo voy a enfocar desde... Bueno, aquí se ve toda la solución. Aquí partimos del inciso B. Ecuación 1, ecuación 2. De la ecuación 1 sustituye valor de m. En la ecuación 2 sustituye valor de n. De la 1 despeje f. Y de la 2 derive f. Y lo igualé con n. ¿Para qué? Para despejar g de y. Entonces revísenlo si tienen alguna pregunta. Y así no, para pasar al siguiente tema. Profe, ¿dónde está derivando f? Ajá. En el de un tercio de x cúbica. Ajá. ¿Dónde está la derivada de un tercio de x cúbica? Estoy derivando con respecto a y. Por lo tanto, si aquí no hay y, Sí, cierto. es una constante. Se da 0. Sí, por eso puse aquí el 0. Sí, gracias. Lo que es x seno de 2x. Y vamos a ponerlo menos 3y diferencial de x. Y pues aquí va a ser más y cuadrada menos 3x diferencial de y igual con 0. Entonces aquí está el diferencial de x. Por lo tanto, quien multiplica el diferencial de x es m. ¿Sí? Y el diferencial de y siempre está multiplicado por n. Entonces esto de aquí sería n. ¿Sí? Entonces, si yo derivo m con respecto a y de forma parcial, ¿qué me da? ¿Qué quedaría?
Menos 3. Menos 3, ¿sí? Y al derivar n con respecto a x también me da menos 3. Entonces decimos que la ecuación es exacta, ¿sí? Encuentren la solución. Les doy unos 3, 4 minutos para que lo hagan. Bueno, vamos a revisarlo. Entonces, nuevamente, la ecuación 1 nos dice que la derivada de f con respecto a x es igual a m. M es x por el seno de 2x menos 3y. Y la segunda condición, la derivada de f con respecto a y es igual a n, es decir, y cuadrada menos 3x, ¿sí? Entonces, si deseo conocer f, tendría que integrar aquí o integrar acá, ¿sí? Si despejo f de aquí, integro con respecto a x. Aquí voy a tener una integral por partes. Si despejo f de la segunda ecuación, voy a tener que integrar con respecto a y. ¿Cuál de las dos funciones sería más fácil de integrar? La ¿La segunda. de m con respecto a x o n con respecto a y la segunda? Entonces, bueno, si ustedes partieron de uno, está bien. Si alguien observó que era más fácil integrar
la segunda ecuación, bueno, pues también es válido. Entonces integramos con respecto a y obtengo un tercio de y cúbica menos 3xy. Y ya me ahorro lo que es la integración por partes. ¿Sí? Entonces, si alguien resolvió a partir de aquí, bueno, pues no hay problema. Está también correcto. Entonces aquí faltaría agregar la función en términos de x e igualar a una constante. ¿Sí? Bien, ahora nuevamente hay que calcular ahora g de x. Y para ello, bueno, pues lo que hago es derivar f en la primera ecuación y lo que me dé lo igualo con m, con x seno de 2x menos 3y. Entonces f aquí lo tenemos como un tercio de y cúbica menos 3xy más g de x. Derivo con respecto a x, pues es 0. Derivo con respecto a x, me queda 3y. Y derivo también con respecto a x. ¿Sí? De otro lado que tenemos x seno de 2x menos 3y. ¿Sí? Entonces el 3y se va a eliminar. Y nos queda que la derivada de g de x con respecto a x es igual a x seno de 2x, nada más. Repito, al despejar la derivada, este menos 3y queda como más 3y, se elimina con el menos 3y. Y bueno, aquí hay que volver a integrar, ¿no? Entonces, integramos x por el seno de 2x respecto a x. ¿Sí? Estoy aquí derivando con respecto a x. Por lo tanto, tengo que integrar con respecto a x. Esta es una integral por partes. Pues para resolver la integral por partes, bueno, pues sabemos que hay que elegir u y hay que elegir diferencial de b. U es igual a x, el diferencial de u es de x, diferencial de b queda como el seno de 2x de x. ¿Y cuál es la integral de la función seno? ¿Cuál sería esa integral? Menos ¿Pero menos qué? 2 coseno de 2x. Menos coseno. Menos 1/2 coseno de 2x. Estamos integrando. Si fuera derivada sería 2 coseno de 2x. Entonces al ser una integral me queda como 1/2 coseno de 2x. Entonces ya con eso, bueno, pues multiplicamos u por b, va a quedar negativo. 1/2 de x por el coseno de 2x. Menos la integral de b por diferencial de u. Entonces por esto nos va a quedar más 1/2 de coseno de 2x. Significa que g de x es menos 1/2 de x coseno de 2x más 1/4 del seno de 2x. Eso es g de x. Es lo que tenemos que vaciar en la solución. Entonces, bueno, ya el resultado final lo voy a poner así, solución. Será un tercio de y cúbica menos 3xy menos 1/2 de x coseno de 2x y más 1/4 del seno. ¿Sí? Igual con k. Esa es la solución. Es una solución general, es una solución implícita. No hay forma de despejar la variable y, puesto que tiene diferentes potencias. Aquí tiene potencia 3, acá tiene potencia 1. Entonces no se puede despejar. Entonces solución implícita lo voy a anotar aquí, aunque bueno, ya lo había puesto varias veces, ¿no? Solución general porque no sé cuánto vale k. Solución implícita porque no es posible despejar la variable dependiente, la variable y. Pues lo voy a enfocar un poco más arriba por si saben copiar. Este es el procedimiento completo.
¿Sí? Bueno, entonces vamos a pasar al tema de factores integrantes. ¿Sí? Supone que tenemos la ecuación diferencial m diferencial de x más n diferencial de y igual a 0. ¿Sí? ¿Qué pasa si la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x? Se dice que es una ecuación que Exacto. no se escuchó, se escuchó muy cortado. Exacta. Exacta. Exacta, ¿no? Es una ecuación exacta y por lo tanto sabemos que existe una función que al derivarla con respecto a x me va a dar m y esa misma función derivada con respecto a y me va a dar n. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaría si la derivada parcial de m con respecto a y no es igual a la derivada parcial de n con respecto a x? ¿Sería exacta o no sería exacta? No sería exacto. Ok, no es exacto. No. ¿Sí? Entonces, estoy suponiendo que esta ecuación no es exacta. ¿Sí? Entonces, supongan que esa ecuación que no es exacta la multiplico, perdón, aquí es el igual que, igual a 0 y acá cierra el paréntesis. Entonces aquí abre y acá cierra. ¿Sí? Supongan que yo la multiplico esta ecuación diferencial por una función mu. ¿Sí? A esa función se le conoce como factor integrante, al igual que en las lineales. De hecho, si siguen este procedimiento, es como se obtiene el factor integrante para las lineales. Recuerden que las lineales, el factor integrante es e a la integral de p de x. Bueno, así es como se obtiene con esto que vamos a hacer. Entonces, este factor integrante multiplica la primera función y me queda factor integrante por m, diferencial de x más. Multiplica el segundo término, entonces obtenemos factor integrante por n, diferencial de y, igual a 0 por factor integrante, pues me queda otra vez 0. Y entonces ahora, llamémosle a este producto m minúscula, o ABC, como quieran llamarle, ¿no? Y a este otro llamémosle n minúscula. Entonces, con ello, me quedaría n minúscula, diferencial de x más n minúscula, diferencial de y, igual a 0. ¿Sí? Entonces, tenía esta ecuación que no es exacta. La multipliqué por factor integrante y a este producto le llamé m minúscula y a este otro n minúscula. Y obtengo esta nueva ecuación diferencial. ¿Qué tendría que suceder para que esta última ecuación diferencial sea exacta? ¿Cuál es la condición que debe cumplirse para que una ecuación sea exacta? Que de m sobre dy es igual a dn sobre dx. Ok, derivada parcial de m respecto a y sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Están de acuerdo? Si esta condición se cumple, la ecuación es exacta. ¿De acuerdo todos o no? Sí. Sí. Ok, entonces, ¿quién quedamos que era m minúscula? El factor El integrante. factor integrante por m. El factor integrante por la función m original, ¿no? O m mayúscula. Y n minúscula es el factor integrante por la función n mayúscula. ¿Sí? Bueno, si deseen copiar esta parte para poder hacer la deducción completa y poder darle vuelta a la hoja. ¿Sí? Si quieren ponerle como notas, pues si no se cumple no es exacta y por lo tanto multiplicamos y se llega a la siguiente equivalencia, ¿no? Voy a enfocar desde arriba y ahorita enfoco la parte inferior.
que la derivada parcial del factor integrante por m con respecto a y es igual a la derivada parcial del factor integrante por n respecto a x. ¿Sí? ¿Esto de aquí es un producto o es una suma? Producto. Es un producto y lo estoy derivando. ¿Cómo se deriva un producto de funciones? ¿Cuál es la fórmula? La derivada del primero Ok. por el Ajá. segundo más la derivada del segundo por el primero. Ok, o también lo puedo poner de esta forma. El primero por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera. ¿Sí? Es con respecto a y. Entonces hay que ponerlo con respecto a y ambos. Y lo mismo pasa del lado derecho de la igualdad. Solo que aquí es con respecto a x. Es un producto. La derivada de un producto entonces nos dice que es la primera función por la derivada de la segunda respecto a x, claro, más la segunda función por la derivada de la primera. ¿Sí? Así es como queda planteado. Entonces aquí debo de hacer, para poder calcular el factor integrante, dos suposiciones. Voy a poner que mu es igual a mu de x y por otro lado voy a poner que mu es igual a mu de y. Sí, lo voy a separar aquí. Entonces, ¿qué significa esta notación? ¿Alguna idea de qué significa mu de x? La parcial con respecto a x de mu. Ok, que el factor integrante depende de la variable x. Si depende de la variable x, significa que no contiene y, ¿de acuerdo? Y si mu es una función que depende de y, significa que mu contiene a la variable y. En otras palabras, no contiene x. Entonces, si yo supongo esto, estoy diciendo que no hay y en el factor integrante. Si hago esta suposición, estoy diciendo que no hay x en el factor integrante. ¿Sí, de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a quedarnos aquí en esta parte. El factor integrante contiene x, no contiene y. Si no hay y, esta derivada será 0 o diferente de 0. ¿Cero? Pero. 0 porque decimos que no tiene y. Por ejemplo, si mu fuera 5x cuadrada, al derivar 5x cuadrada con respecto a y daría 0. Entonces esto es 0. Y por lo tanto nos quedan estos tres términos. ¿Sí? Entonces me queda factor integrante, derivada de m con respecto a y, igual a factor integrante, derivada de n con respecto a x, más n, derivada del factor integrante con respecto a x. Este no puede ser 0, porque estoy diciendo que contiene x, entonces este va a ser diferente de 0. No sé quién es n, tampoco sé quién es m. Entonces por eso lo he indicado así. Lo que estoy haciendo es suponer que el factor integrante depende de x. Si el factor integrante depende de y, esta derivada sería 0. No. No. No, ¿Cuál sería 0? la de La n. que sigue. La derivada del factor integrante con respecto a x, esta sería 0. Porque si digo que depende de y, significa que ahí no hay y. Y al no haber y derivarlo con respecto a x, perdón, aquí si digo que depende de y, no hay x. Entonces, si aquí no hay x y lo derivo con respecto a x, va a dar 0. Entonces quedarían estos tres términos. Los voy a anotar. Y así es como quedaría planteada cada una de las ecuaciones. ¿Sí? Entonces repito, si el factor integrante no tiene x, al derivar esta función que no tiene x con respecto a x, puede dar 0. Si el factor integrante no tiene y, al derivar esa función que no tiene y con respecto a y, pues da 0. Entonces es lo que me queda. Si ustedes observan un poco, bueno, aparte con práctica, se dan cuenta que esta ecuación, al igual que esta otra, es de variables separables.
Entonces llegamos a una ecuación diferencial de variables separables y otra ecuación diferencial de variables separables. Cuando una ecuación es de variables separables, ¿cómo se resuelve? ¿Qué tengo que hacer? Tema 2.1. Sí, ¿cómo se resuelve la ecuación diferencial de variables separables? O bueno, más fácil. En esta ecuación diferencial, ¿cuál sería la variable dependiente? Con respecto a quién estoy derivando. Olvídense esta parte. Respecto a quién estoy derivando. Con respecto a X. Y también con respecto a Y. ¿Sí? Entonces tengo que X y Y son mis variables independientes. ¿Sí? Ahora lo que quiero es que observen qué es lo que estoy deseando calcular. Yo estoy buscando calcular una función que al multiplicar a una ecuación diferencial la haga exacta. ¿Sí? Esta ecuación no es exacta, pero si la multiplico por esta función, la transformo en exacta. Entonces, ¿qué estoy buscando? Pues calcular esta función mu, conocida como factor integrante. Entonces, eso es lo que tengo que despejar. Esa es mi variable dependiente. Mu precisamente. ¿Sí? Entonces, ¿alguna idea de cómo despejar mu de esta ecuación? ¿Cuántas veces aparece? Dos. 2 veces. Y en las dos, observen que aparece sin derivar. Entonces sería fácil, o relativamente fácil, el despejarla. Me quedaría en mu por derivada de m con respecto a y, menos factor integrante por la derivada de n con respecto a x, igual a n. Bueno, de hecho aparece 3 veces, ¿no? Porque también aparece aquí derivada. Derivada de mu con respecto a x aparece 3 veces. Aparecen los 3 términos, pero aprovecho que en estos dos aparece sin derivar y por lo tanto lo puedo factorizar. Entonces me quedaría aquí multiplicando a derivada de m con respecto a y menos derivada de n con respecto a x igual a n por derivada de esa función respecto a x. Y entonces ya se empieza a clarificar que lo puedo despejar. ¿Qué podría hacer para despejar mu? Si es de variables separables, lo que toca hacer es que la variable dependiente junto con su diferencial quede del lado izquierdo y los demás términos del lado derecho. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Aquí podría ponerlo así. Derivada parcial de m con respecto a y menos derivada parcial de n con respecto a x por dx igual a n por diferencial de mu sobre mu. ¿Se entiende qué se hizo? Sí, profe. ¿Qué fue lo que hice? Dejó del lado izquierdo el término y pasó multiplicando el diferencial de x y la mu que estaba multiplicando la pasó dividiendo. Viendo, este quedó dividiendo y este quedó multiplicando. Lo demás quedó igual. Entonces, bueno, esto lo voy a poner al lado izquierdo y esto al lado derecho. Entonces, sería lo mismo que poner n por la derivada del factor integrante respecto, perdón, diferencial de mu sobre mu, igual a paréntesis, derivada de m con respecto a y, menos derivada de n con respecto a x, diferencial de x. Lo único que hice fue cambiarlo. Lo que estaba del lado derecho lo puse al lado izquierdo y lo que estaba del lado izquierdo lo puse del lado derecho. Nada más. ¿Sí? Entonces todo esto es esto. Y esto es esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer para despejar a mu? Bueno, pues primero quitar la n. Si la n está multiplicando, entonces va a quedar
dividiendo. ¿Sí? Antes de continuar, ¿se acuerdan que estos son derivadas parciales? Hemos explicado. ¿Cuál es la otra anotación para derivadas parciales? My y Ok, m subíndice y n subíndice x. Subíndice ¿Sí? Entonces lo pongo así para ya ahorrar mi espacio. Sí, pues entonces este m subíndice y representa la derivada parcial de m con respecto a y n subíndice x significa la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces la n queda dividiendo esta diferencia. Y yo vuelvo a preguntar, ¿cómo despejo mu? Integrando. Integrando. Entonces aquí integramos lado izquierdo e integramos lado derecho. ¿Sí? Entonces lo que les decía, ya que suponemos esta situación de que el factor integrante solo contiene x, entonces significa que esto hace 0 y me quedan estos tres términos. Es una ecuación diferencial de variables separables. Ya hice la separación. Mu quedó del lado izquierdo y todo lo demás del lado derecho. Entonces, ¿cuál es la integral de u sobre u? Integral de d sobre u. Logaritmo natural. ¿Sí? Y es igual a la integral de m con respecto a y menos n con respecto a x sobre n respecto a x. Y finalmente, ¿cómo despejo a mu? exponencial. Exponencial, pero a ambos lados. Si aplico exponencial del lado izquierdo, solamente queda mu. Y si aplico exponencial del lado contrario, me queda e a la integral de my menos nx sobre n diferencial de x. Este es el factor integrante, o es la función factor integrante cuando el factor integrante no contiene y, solo contiene x. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula. Esta es la fórmula que me va a hacer posible que esta ecuación, que no es exacta, se transforme en una ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula luego calcularlo. Ahora tenemos la otra situación, que el factor integrante no contiene x, queda estos tres. Mismo procedimiento, tengo que despejar a mu. Entonces, como aquí se repite, aprovecho y lo factorizo. Puedo aquí empezar despejando lo que es el producto m por derivada de mu con respecto a y. Estoy despejando este producto. Entonces, este término va a quedar negativo. Me queda mu n con respecto a x menos mu m con respecto a y. Entonces, aquí está n con respecto a x, aquí está. Y este que era positivo, m con respecto a y, aquí está del lado ya derecho, negativo. Entonces lo que hago otra vez es lo mismo, es factorizarlo. Entonces me queda mu que multiplica a n con respecto a x menos m con respecto a y. Sigo despejando, este queda dividiendo. Y el diferencial de y queda multiplicando. Y además la m dividiendo. Si de aquí integramos, otra vez llego al logaritmo natural de mu, igual a integral de n con respecto a x menos m con respecto a y sobre m, diferencial de y. Aplico exponenciales y entonces cuando el factor integrante depende de la variable y, nos queda e a la integral de n con respecto a x menos m con respecto a y sobre m, diferencial de y. Entonces estoy deduciendo la fórmula para calcular el factor integrante. Entonces yo tengo una ecuación diferencial que no es exacta. Puede ser que esa ecuación diferencial se haga exacta. Si es posible hacerla exacta, puede ser que sea un factor integrante que depende de x, o sea un factor integrante que depende de y, o puede ser que tenga dos factores integrantes, que tenga uno con respecto a x y uno con respecto a y. Eso en caso de que se pueda hacer exacta. Si no se puede hacer exacta, pues entonces no hay factor integrante y hay que resolver de otra forma. Si quieren copiar la información, denme 2 minutos, regreso inmediatamente.
que hacen que una ecuación diferencial que no es exacta se transforma en una que sí lo es. Bueno, la ecuación diferencial, a ver, para que quede un poco más claro. Supone que tengo una ecuación diferencial no exacta. Entonces hay dos posibilidades. Que sea posible hacerla exacta o que no sea posible, ¿sí? Hacerla exacta. Si es exacta, existe la posibilidad de que la función que la hace exacta contenga únicamente a la variable x. Existe la posibilidad de que la función que la hace exacta contenga solo a la variable y. O bien, puede ser que haya dos funciones que la hagan exacta, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué significa que el factor integrante depende de la variable x? Lo he comentado ya. Que no contiene No contiene a Y. Que no contiene y. Por lo tanto, cuando yo derive con respecto a y, le reste la derivada de n con respecto a x y esta diferencia la divido entre n, debe de desaparecer la variable y. Si la variable y no desaparece, significa que el factor integrante no depende de x. Entonces tendría que usar la otra fórmula, cuando depende de y. Y cuando haga esta operación, esta resta, y divide entre m, tiene que desaparecer la variable x. ¿Sí? Entonces, si el factor integrante depende de y, perdón, de x, al hacer esta resta de división desaparece la y. No importa que no haya x, lo importante es que desaparezca la y, después de restar y dividir. Y si el factor integrante solo depende de y, entonces al hacer esta resta de la división, tiene que desaparecer la variable x. Repito, si aquí hago la resta y divido y no desaparece la variable y, quiere decir que esta fórmula no me sirve para hacerla exacta. Entonces tendría que irme a la fórmula con respecto a y. Y al revés, si se me ocurre empezar con esta fórmula y observo que no desaparece la variable x, quiere decir que no me sirve y entonces uso esta otra. Entonces uso una o la otra. Ahora sí que de manera azarosa, porque no sé si la función va a depender de x o va a depender de y, no lo sé. ¿Sí? Entonces yo una vez que las aplique, ya sé si fue correcto que yo supusiera que depende de x o fue correcto que supuse que depende de y. Entonces estas van para formulario. Factores integrantes que hacen que la ecuación diferencial sea exacta. Si ustedes hacen este procedimiento con las lineales, verán que de esa forma se obtiene el factor integrante. En la ecuación diferencial lineal teníamos derivada de y con respecto a x más p de xy igual a f de x. Si uno esto por diferencial de x, me queda de y más p de xy diferencial de x menos f de x diferencial de x igual a 0, ya brincando algunos pasos. Y entonces tengo de y más p de xy menos f de x diferencial de x igual a 0. Y entonces n es igual a 1, ¿sí? Y m es igual a esta resta. Si yo hago todo este procedimiento, suponiendo que el factor integrante depende de la variable x, voy a llegar a la fórmula e integral de p de x de x. ¿Sí? Eso va a llegar. Entonces así es como surge el factor integrante para las ecuaciones lineales. ¿Sí? Haciendo este procedimiento. Pero bajo la suposición de que el factor integrante depende de x, porque x es la variable independiente. Acá, al ser derivadas parciales, tengo dos variables independientes, x y y. Por eso se proponen dos factores integrantes. Acá son derivadas ordinarias. Solamente hay una variable independiente y por eso se propone que depende de x. ¿Sí? Entonces ya si después quieren hacerlo en casa, haciendo un procedimiento, verán que se llega a esta fórmula. Repito todo esto para las lineales. ¿Sí? Y estas son para ecuaciones que estamos tratando de transformar en exactas. ¿Sí? Bueno, no sé si tengan alguna duda, comentario, con esto estaríamos concluyendo la sesión de hoy. El jueves veríamos algunos ejemplos de ecuaciones que no son exactas y que al aplicar el factor integrante las vamos a transformar en exactas. Profe, disculpe. Varios de mis compañeros, bueno, más bien todo el grupo tenemos dudas acerca del examen. Yo les doy fechas una semana antes y cuando les dé fecha, ya les doy luz verde para que puedan ingresar a la plataforma, a la materia. Ok, entonces nos va a dar el código para que podamos ingresar a la materia. Si lo puedes, bueno, yo escribí hace como ya casi un mes a los responsables de la plataforma y apenas hoy me contestaron que van a dar de alta el grupo. Entonces, en cuanto me den de alta, yo os aviso. Les digo, ya está dado de alta el grupo
ya pueden ingresar y ya tuvo que haberles llegado. Entonces, cuando yo os indique esa fecha, ya tiene que haber llegado el usuario y la contraseña para ingresar. Pero creo que ya todos tienen usuario y contraseña para ingresar a la plataforma de CIMI virtual, ¿no? No, Pueden es hacer- Uno. profe, porque Bueno, la bueno. mayoría, más bien creo que de todos, creo que nada más una persona lo tiene. Bueno, entonces les va a llegar, en cuanto a mí me avisen que ya está dado de alta el grupo, a ustedes les va a llegar la información y yo les aviso para que estén pendientes de ese correo. Ah, ok, está bien, profe. Lo repito, les aviso una semana antes del examen. Todavía esta semana acabamos el tema de factores integrantes. Entonces, yo creo que hoy por la tarde le envío el archivo de los apuntes de la unidad 2 al responsable que ustedes eligieron para que él les comparta el archivo de la unidad 2. Entonces, el día martes de la siguiente semana estaremos resolviendo únicamente dudas y el examen sería posiblemente regresando de vacaciones el primer martes. Porque creo que la semana entrante salimos de vacaciones, ¿no? ¿O no? Sí, profe. Sí, profesor. Vimos hasta el Profe. Ok, entonces el martes sería nada más para resolver dudas de la unidad 2. Los apuntes de la unidad 1 ya deben tener a la mano, ¿no? Entonces, resuelvo dudas de la unidad 2 la siguiente semana y ya nada más regresando sería el examen. Entonces el martes les daría la fecha del examen. Ah, ok, profe. Vale, profe, está bien. Bueno, Muchas gracias, profe. Sí, gracias, profesor. ¿de qué van a tarde? Gracias. Gracias, profe. Igualmente, profe, que tenga una buena tarde. Gracias, luego.